Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengan todos ustedes, que Dios los ayude, los bendiga siempre, los conserve en su amor, vivo y misericordioso, en la salud, en la paz, la gracia y la bendición de Dios, en la fuerza del trabajo, la fortaleza del corazón, el vigor en el espíritu. Les deseo lo mejor de lo mejor para todos y cada uno de ustedes que me escuchan, que me ven, y también para sus familias. Ténganlo por seguro. Fíjense que el video del matrimonio no ha terminado. Y no ha terminado no porque yo lo hubiera quedado incompleto, sino porque han sugerido algunas personas que siga hablando sobre ello. Les ha parecido bastante interesante y me han dicho incluso de qué podría seguir hablando. Se necesitan muchas actitudes como aptitudes para el matrimonio, y eso es bien cierto. Más adelante lo haré y con mucho gusto. No crean que desoigo sus sugerencias, estoy muy al pendiente de ellas y pues ya tenemos incluso material para seguir haciendo los videos de YouTube. Hoy quiero hablarles de dos cosas muy importantes en nuestra vida cristiana, que debemos de tomarlas en cuenta para no alejarnos del amor de Dios, para que no se fracture nuestra relación con Dios. Podemos ser incluso personas muy allegadas a la iglesia, que conozcamos la doctrina de la iglesia, la doctrina de la Santa Palabra, nos sabremos algunas oraciones de memoria, las ponemos en práctica de una forma u otra, pero también es bien cierto que muchos, ¿verdad?, recurren a ciertas prácticas mágicas fuera del poder del amor vivo y misericordioso de Dios, intentando buscar soluciones al margen de la providencia divina, no encontrándolas, por supuesto, y esto los lleva solamente a que se fracture su relación con Dios. Muchas de esas cosas, por ejemplo, los horóscopos. Para empezar, los horóscopos, ¿verdad?, que se basan en los signos zodiacales. No todos los que conocemos son los que existen muchos más signos zodiacales. Entonces, de tal manera que a veces alguien puede decir: yo soy Cáncer, yo soy Géminis, pero resulta que no, porque entre Géminis y Cáncer hay otro signo zodiacal muy poco conocido. Y así podríamos seguir enumerando muchas de estas situaciones que a veces, por falta de conocimiento, pues incurrimos en esos errores. Hay quien lee los horóscopos y está al pendiente de ellos en los periódicos, las revistas, en algunos cafés, la lectura del tarot, de la limpia, las limpias que realizan algunas personas, la lectura del cigarro, en fin, de todas tantas cosas, ¿verdad? Los amuletos, los talismanes, las pirámides, qué sé yo de cuántas cosas nos queremos agarrar, y no puede ser, por supuesto, que les demos tanto poder, porque el único que lo tiene es Dios nuestro Señor. También hay otras cosas que a nuestra fe cristiana la perjudican, por ejemplo la reencarnación y esa cosa que le dicen la Santa Muerte. No me atrevo a decirle la Santa Muerte, pero es preciso decir el nombre, porque si no ustedes no me van a entender. En algunos lugares se conoce como la Niña Blanca, que no tiene nada de blanca, ni tampoco es ninguna niña. En muchos lugares, pues como acabo de decir, le dicen la Santísima Muerte. No tiene nada de santa, porque la única religión en el mundo que santifica es la Iglesia, y jamás ha santificado una cosa tan horrible. Así que hablemos por partes y aclaremos en lo más que se pueda, y en este sentido, de cuántas cosas de esas dos cosas nos tenemos que librar. Ya habrá oportunidad también de que hable de todo lo que he enunciado, de todo lo que he mencionado, y otros tantos temas que en este momento no los repetí, pero sí podría ser una continuación de tenerlos presente para que nosotros le eliminemos de nuestra vida y nos ayuda a nuestra fe cristiana. Vayamos por partes. Primero, la reencarnación. La reencarnación, que es una doctrina budista. No estoy en contra de las personas. Mis respetos para los que profesan esta religión, los budistas. Mis respetos para ello. Pero es necesario hablar de la doctrina porque es diametralmente opuesta a lo que nosotros creemos. Y es preciso hacer una declaración, es preciso aclarar. Fíjense que en España
o en Francia me parece, un sacerdote fue acusado de discriminación porque aclaró todo lo que es el islamismo. El islamismo extremoso, porque el islamismo centrado no es tan dañino, ¿verdad?, como esos islamistas extremos que llevan hasta las últimas consecuencias sus decisiones. Así pues, el budismo, siendo una doctrina contraria a nuestra fe cristiana, algunos van incluso a cursos y a filosofías del budismo, que indudablemente los fascina y quizá incluso los ha cambiado en su percepción del mundo, en sus creencias religiosas, en lo que profesan y viven en la fe, desde la fe cristiana, alejándose de ella e incluso también alejándose de su familia. Pues como muchas otras doctrinas cristianas heréticas que se han separado de la fe santa y católica de la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Somos cristianos orgullosamente católicos. Y por ese orgullo católico que nos debe de llenar y de satisfacer, porque es vivir en la gracia de Dios, estamos haciendo esa aclaración. La reencarnación proclama que nosotros estaremos en una larga e interminable lista de reencarnaciones. Los budistas a veces incluso esperan esta reencarnación, porque dicen que si sufrieron mucho en esta vida, pero lo aceptaron con amor y decidieron vivirlo con mucha fe, en la próxima vida va a ser mejor. O bien porque están sufriendo porque en la otra vida no cumplieron como deberían de haber sido y no sé quién, si es Buda, los ha castigado. Fíjense que su beatitud, el Dalai Lama, y fíjense con qué respeto menciono al jefe espiritual de los budistas. Su beatitud, el Dalai Lama, nos ha felicitado a nosotros los cristianos y nos ha dicho: felicito a los cristianos por su creencia en la resurrección, en la vida eterna, porque nosotros los budistas ya nos hicimos bolas con la reencarnación. Estas palabras dichas en la persona de su beatitud, el Dalai Lama, son palabras muy importantes, que contienen una sabiduría infinita. Está reconociendo la grandeza de la resurrección. Esa resurrección que tiene su punto de partida en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. En realidad nuestra fe no tendría ningún sentido si no arrancáramos desde ese misterio santo, la pasión santísima, la muerte redentora y la gloriosa y eterna resurrección de Jesucristo el Señor. Para eso Cristo ha venido a la tierra, para proclamar de viva fe la resurrección. De hecho, cuando tiene ese encuentro con Marta, la hermana de Lázaro, los judíos también esperaban la resurrección, y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y lleva a una conversión y a un encuentro de Marta con Jesús pleno, total, un encuentro gozoso. Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que habría de venir para salvar al mundo. Está plagada la Sagrada Escritura de citas bíblicas sobre la resurrección. El día de mañana también puedo dar muchas otras citas más, pero para no hacer cansado el tema, tomemos solamente la cita del Lucas 23, 43, en donde Cristo le promete al ladrón y le dice: hoy estarás conmigo en mi reino celestial. Hoy estarás conmigo porque después de tu muerte vas a ser resucitar a la vida eterna. No le dijo vas a reencarnar, no le dijo pues a ver si te llevo, te voy a dejar en algún lado mientras. No, le prometió que inmediatamente iba a participar con mucha ganancia de su reino celestial, de su salvación. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, pues yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en mi reino celestial. Es una promesa ineludible de Cristo, es una promesa de fe, de amor, de esperanza. Es una promesa que el Señor también nos hace desde el mismo momento en que nosotros nacemos
desde el mismo momento en que nosotros somos bautizados. Nacemos para morir y muriendo resucitamos con Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí no volverá a morir, tendrá vida eterna. Oh insensatos Gálatas, ¿quién los ha cambiado, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado, a quien el Padre Dios lo resucitó de entre los muertos? Mi único orgullo es, indudablemente, dice San Pablo a los Gálatas, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos sido salvados y redimidos. La cruz es el principio de nuestra resurrección. Y la cruz, como la conocemos nosotros, el brazo vertical y el brazo horizontal, que es el signo precisamente de la señal de la cruz que nosotros hacemos con nuestra mano cuando decimos Dios te bendiga. Estamos haciendo una cruz. Esa bendición es ascendente y descendente, es horizontal y es vertical. Sube a la tierra y baja a la tierra y sube al cielo. Todo es de Jesucristo el Señor. Resucitamos con Cristo y viviremos eternamente con Él. No esperamos la reencarnación en nuestra vida. Ave María Purísima. El segundo tema del que vamos a hablar es sobre la muerte, acerca de la muerte. Que no se malinterprete tampoco que en este tema donde vamos a aclarar sobre esa horripilante y diabólica figura de lo que las personas le dicen la Santa Muerte. Es muy diferente. Primero, el culto a la muerte es algo real, verdadero, aceptable, tanto en el pueblo judío en la antigüedad. Los macabeos mandaban hacer ofrendas y oraciones por sus difuntos. Y después en el Nuevo Testamento, la iglesia en sus primeros pasos también tuvieron mucho cuidado de que sus difuntos quedaran bien enterrados, que se llevaba un registro de aquellos hombres y mujeres que morían, ya fuera por el martirio o de una manera natural. Se ofrecían oraciones, veladoras, sacrificios, la celebración de la Santa Misa, pidiendo por cada uno de nuestros difuntos. Muchos de nosotros tenemos la devoción de las benditas ánimas del Santo Purgatorio. Hacemos mucha oración por ellas, porque sabemos que las benditas ánimas del Santo Purgatorio pueden ser nuestros seres queridos que están necesitados de nuestras oraciones para poder gozar del cielo eternamente. Y no porque nuestro Señor no quiera que recibirlos, no quiera que pasen al reino celestial, sino porque el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio dice, nada manchado entrará en el cielo. Así que si yo fui un hijo respondón, que de repente ofendí a mis padres, que cometí cualquier otra falta, algún pecado venial, pero que no me arrepentí suficientemente, no hay mejor lugar para purificarme, para alcanzar la gracia de Dios, sino el Santo Purgatorio. Yo le tengo mucha devoción a las benditas ánimas del Santo Purgatorio, mucha devoción a los fieles difuntos. Siempre he celebrado con mucha fe, con mucho cariño, con gran devoción, todas las misas que me piden por los difuntos. Como el día 2 de noviembre, también me esfuerzo a celebrar no una misa, sino las 3 misas que la Santa Madre Iglesia nos está mandando. Entonces, ¿de qué es de lo que quiero hablar? Lo que quiero hablar es precisamente de esa cosa tan fea de la horripilante y diabólica figura de la muerte. No voy a hablar si la muerte ya se le veneraba desde nuestros antepasados, no voy a hablar de que están equivocados todos aquellos que le rinden algún tributo a los muertos. No voy a hablar de eso, e incluso separo ese concepto, porque la iglesia también ha ofrecido siempre sus ofrendas desde muy antiguo por todos los difuntos. Entonces vamos a separar eso de aquella figura tan horripilante y diabólica que ha surgido. No hay un acuerdo para decir dónde. Algunas personas dicen que fue en el estado de Hidalgo, aquí en México, o en el estado de Querétaro. Fue hecha la figura por una mujer
en los dos casos no hay a ciencia cierta quién fue el creador o la creadora de esa figura que se representa con un esqueleto, con una hoz, vestida con un largo manto, que muchos en su intento de confundir le ponen el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Fíjense hasta dónde llega el engaño. Pero si nos damos cuenta y lo descubrimos, pues indudablemente que ya no va a haber engaño. Ya será cuestión de nosotros que de veras queramos seguir dándole culto a esa cosa que no se puede mencionar de ninguna otra cosa, de ninguna otra forma, más que decirle cosa, porque no es nada. La muerte no es ningún ente, ni espíritu, ni alma. La muerte es un acontecimiento tan natural como el nacer. Entonces, siendo unos acontecimientos el nacer y el morir, ¿cómo le vamos a dar culto a esa cosa tan horrible? No la podemos darle culto. Muchos le invocan que para protección, si lo único que protege es Dios, la Santísima Virgen, los santos, la sangre preciosa de Cristo con la que nadie tiene, es la única que tiene poder, nadie puede nada en contra de la sangre redentora de Cristo. Alguna vez platicando con personas que siguen esa figura, casi todos me han dicho que la muerte venció a Cristo. Y no hay mentira más falsa, más falaz que eso. La muerte nunca venció a Cristo. Claramente en las citas bíblicas, Juan 10:18 y Juan 10:27, vamos a leer que el Señor nos dice: libremente doy mi vida, libremente la recobro. Tengo poder para darla, tengo poder para recobrarla. Nadie me la quita. Yo la doy, y la doy para el bien del mundo. Así que no hay necesidad ni de muertes, ni de soldados, ni de policías, ni del Imperio Romano, absolutamente nada, que todo eso fue nada más un medio para que se cumpliera todas las profecías que se habían dicho acerca de Jesús, las profecías del Mesías. Es con ese fin, con ese propósito. Todo cuanto acontece alrededor de Jesús en la pasión no es más que el cumplimiento de la santa palabra de Dios, a fin de que Cristo diera por la voluntad del Padre cumplimiento a esta promesa, que es el Padre Celestial quien la hace. La debemos de tener siempre presente. Además, todas las cartas del apóstol San Pablo, de San Pedro, nos está diciendo en pocas palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá eternamente. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, queridos hermanos. De hecho, la profesión de nuestra fe es: creo en el Señor Jesús y creo en su santa muerte y en su gloriosa y eterna resurrección. Aquí estoy diciendo santa muerte no por la figura esa tan fea, sino porque la muerte de Cristo es redentora y es santa, al habernos dado a nosotros el perdón de los pecados, la salvación que habíamos perdido, devolvernos la dignidad gloriosa de saber y de sentirnos hijos de Dios. Es por la muerte de Cristo, por su pasión y por la gloriosa y eterna resurrección de Jesús. Yo quiero verdaderamente, aquí termino, que en algún otro momento pueda yo retomar este tema, pero sobre todo necesito sus sugerencias. ¿Qué es lo que no me expliqué suficientemente? ¿Qué es lo que quieren ustedes que hable? ¿Cuántas cosas podría más hablar? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna interrogante? Quiero que me lo digan. Y sobre todo vuelvo a aclarar, no es nada en contra de las personas, es contra las perversas doctrinas que además los apóstoles nos lo dicen, que perversas doctrinas. Vuelvo a repetir las palabras del apóstol a los Gálatas: oh insensatos Gálatas, ¿quién los ha cambiado? ¿Quién? Si San Pablo le dice insensatos Gálatas, es porque alguien más insensato ha cambiado la mentalidad de los Gálatas. Y hoy en día estamos en esa época, en ese tiempo, en que tan fácilmente caemos en el engaño, en el fraude, por la desesperación, la tristeza, el dolor, por encontrar soluciones mágicas al margen del amor vivo, amor misericordioso de Dios. Vienen algunas personas y nos hablan maravillas de tal o cual cosa, y sin mediar nada, ni poner en entredicho las palabras, ¿verdad?, con la mano en la cintura nos llevan a donde ellos propalan esas doctrinas
falsas y heréticas, que no hacen ninguna otra cosa más que alejarnos del amor vivo y misericordioso de Dios. Alguno podrá decir, es que yo me siento muy a gusto, siento mucha emoción, pero eso no es ninguna condición para que realmente signifique que tú estás cumpliendo con la santa palabra de Dios, cumpliendo el catecismo de la iglesia, la sana doctrina y sobre todo cumplir la santa palabra en la que Jesús ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Voy a terminar con la siguiente frase, que es muy importante. Lámpara es tu palabra para mis pasos, lo juro y lo cumpliré. Que tus palabras, Señor, guíen nuestros pasos por el camino de la paz. Ave María Purísima. Y quiero terminar este video de una manera muy especial, dándoles una preciosa bendición, que yo la tomo del libro de Números, pero también le agrego mis palabras, que son palabras de bendición. Yo diría que inclinaran su cabeza, cerraran sus ojos y escuchen esta hermosa bendición. Que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les muestre su benevolencia y les conceda la paz. Que el Señor Dios despeje el camino de su vida. Que lo haga libre de tropiezos, tristezas, dolores, contrariedades. Que el Señor Dios los libre de abrojos y de espinas. Que les dé fuerza para el trabajo, fortaleza en el corazón, vigor en el espíritu. Que el sol siempre les dé de frente y los vientos impetuosos pasen por detrás de sus espaldas. Que todo esto Dios se los conceda en su santísimo favor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y así permanezca para siempre. Amén.